hay que incorporar. La desinfección, también. El agua superficial en general es un agua más expuesta a la contaminación. Sobre todo a la contaminación por patógenos, por bacterias, por virus. Entonces, tiene más patógenos, tiene materia orgánica elevada, y entonces tiene costos de operación, de desinfección elevados, altos. Por ejemplo, no sé, el agua tratada en Planta San Martín, por ejemplo, se gasta por metro cúbico, se gasta 5 o 6 gramos de cloro. Y y en el agua subterránea, el agua de pozos, se gasta 1, 1,5, 2 gramos. Digamos, ven ahí la diferencia, ¿no es cierto? Y bueno, ¿por qué? Porque el agua subterránea en general es muy raro que tenga bacterias concentradas en el agua. Es muy raro, muy raro. Es más, digamos, uno de los procedimientos es cuando en un pozo aparece uno de los indicadores. En general, los indicadores más comunes son coliformes totales, Escherichia coli, digamos que es una bacteria que aparece muy común en el tracto intestinal humano. Entonces, si aparece en el agua, digamos, es un signo, es un mal signo. En los pozos se para el pozo y se lo desinfecta. Cuando aparece Escherichia coli, por ejemplo. Ahora, en el agua superficial es común tener Escherichia coli. Por eso requiere un tratamiento más acentuado y una mayor utilización de desinfectantes. La eliminación de compuestos orgánicos, ¿no es cierto? Bueno, ahí en general, en el agua superficial, tenemos apariciones temporales de plumas, de compuestos orgánicos volátiles, que pueden ser derivados de petróleo u otro tipo de compuesto, como trialometanos, donde el tratamiento en el agua superficial, digamos, se realiza por absorción, se usa carbón activado. Carbón activado en polvo. En general, los costos operativos son bajos. En cambio, en el agua subterránea, si tenemos algún compuesto orgánico, en general es algo que va a permanecer, digamos, va a persistir en el tiempo. Entonces, ahí el tratamiento va a ser permanente. Pero de todas maneras, no son tratamientos muy caros, porque el agua, digamos, se la hace pasar a través de un filtro de carbón activado, que básicamente son los cartuchos que venden los sistemas que venden para utilizar en las casas, ¿no es cierto? Los point of use, Sí, los filtros de agua. Los Sí, filtritos de agua. de agua. Sí, ¿viste? Te ponen, adentro tenés carbón activado en grano en general, y bueno, que absorbe el cloro, digamos. En ese caso absorbe el cloro. El cloro cuando está en el agua está de manera inestable, digamos. Tiende a desaparecer el cloro. Entonces, cuando pasa a través del filtro de carbón activado, el carbón absorbe ese cloro. Y después, el tratamiento ya más caro, digamos, es cuando tenemos exceso de sales. O sea, tenemos aguas salobres o directamente saladas, con cloruro de sodio, con sulfatos. ¿Cuándo tenemos arsénico? ¿Cuándo tenemos nitratos? ¿No es cierto? Bueno, en aguas superficiales en general, digamos, no se da este tipo de cuestiones, o sea, es muy, muy difícil que aparezca un agua superficial, que estemos explotando agua superficial con exceso de cloruro de sodio o de sulfato. Nitratos tampoco aparecen, porque el nitrógeno aparece en general
en una forma menos oxidada en las aguas superficiales, aparece como amonio. Y arsénico, solamente conozco algunos ríos de cordillera, digamos, que tienen arsénico. O sea que en aguas superficiales el único caso donde vamos a tratar las sales disueltas es el caso del agua de mar, donde en general el tratamiento que se está utilizando ahora es ósmosis inversa, membranas, agua de mar alrededor de 30 a 35 gramos por litro de sales disueltas, y en ese caso, digamos, los costos operativos y los costos de inversión ya son muy elevados. Ya son muy elevados porque tenemos que requerir de ya digo, del tratamiento en general por membranas, ¿no? Que es un tratamiento caro. Está en el tratamiento internacionalmente se lo estima entre 1 y 2 dólares por metro cúbico. Puede ser un poco menos también, depende también de la escala. El costo, ¿no? El costo sería, ¿no, Elio? El costo, perdón. Sí, el costo. Okay. Y me parece que bajó bastante, ¿no? Está dentro del orden de magnitud de lo que veníamos hablando. O sea, si fuera 100 dólares el metro cúbico, ya estaríamos en otra dimensión. Es que hoy, Marcelo, hoy en día el tratamiento por membranas está universalizado. O sea, en general la tendencia es al tratamiento con membranas en todos los órdenes, incluso de las aguas residuales. Las aguas residuales también se están tratando con membranas. Así que bueno, digamos, hay unos avances enormes en las tecnologías de membranas, en los materiales con que se las desarrolla. Hay una competencia en ese terreno altísima, y entonces los costos, por ende, cada vez van bajando más en esas tecnologías. Y después, en agua subterránea, en general, nosotros, bueno, ahí estamos nosotros, digamos. Nosotros tenemos que obtener, nos van a decir, si vamos a trabajar en una empresa de agua, nos van a decir, tenés que hacer pozos que tengan menos de 1000 miligramos litros de sales totales disueltas. Que no tengan nitrato, que tengan menos de 45 o 50 de nitratos, y que no tengan arsénico, o que tengan arsénico por debajo de los límites permitidos. Bueno, eso sí trabajamos en la Argentina, ¿no? Si trabajamos en otros lugares nos van a pedir más todavía. Y por supuesto, ninguna contaminación de origen industrial. Entonces, nos van a decir, digamos, básicamente, bueno, vos me vas a ahorrar todo el costo de tratamiento, o sea, es tu cabeza la que tiene que trabajar para que yo no tenga que invertir en tratamiento. Cuando nosotros fracasamos, cuando no tenemos solución, entonces vamos a tener que captar agua salobre, por ejemplo, en gran parte del interior de Argentina. No hay forma, digamos, tenemos que captar pampeano. Me tocó trabajar en provincia de Santa Fe, hay que captar pampeano, que tiene 2 gramos de sales disueltas totales, que tiene, o más, que tiene arsénico bastante para hacer dulce de leche, y que tiene flúor. Y entonces no le encontramos la solución, y bueno, ¿qué hay que hacer en ese caso? Hay que tratarla. Y en general también se recurre a los tratamientos de membrana, pero como la salinidad es más baja, entonces son tratamientos que tienen otro tipo de membrana, con una retícula más amplia, digamos, y que requieren menos presión. Por lo tanto, menos consumo de energía eléctrica. Es decir, no son los mismos costos operativos de tratar el agua de mar, ¿no es cierto? No es el mismo tratamiento de membrana. Por ejemplo, para el tratamiento de agua de mar, tenemos que bombear el agua contra las membranas
a 70, 80 bares de presión, 70, 80 atmósferas. Si tenemos que tratar un agua que tiene 3 gramos de sales totales, un agua de Pampeano en provincia de Santa Fe, y bueno, la vamos a tener que bombear a 10 bares, no más de eso, no más de eso. Entonces, los costos de energía asociados son muy inferiores. ¿Va bien esto? Sí, sí, sí. ¿El primer valor que dijiste recién era de agua de mar o de agua salada de acuíferos? ¿Cuál? Con 70 bares. El de agua de mar. Ok. El de agua de A mar. ver, me lo podés, discúlpame, lo repetimos, es 70 bares aprox. Sí. 70 kilos equivale a una columna de agua de 700 metros de altura, para darse una idea. Exacto. Si te pega Exacto. un chorro de agua, te corta la cabeza, es No un sé si, latigazo. no sé si tanto, nunca me tocó, pero puede ser. Sí. Entonces son Bueno, pero 70. escúchame, pero el agua de fracking, ¿no la mandan a 700 bares? Sí, 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 sí. O sea, Algo es un poquitito más. difícil. Y hay que romper la roca. Claro. Entonces, 70 bares aprox, más menos algo, obviamente, para agua de mar. Y el otro valor que dijiste, en caso de que hubiera flúor arsénico o algunas salinidad también. Salinidad también, sí, sí. Y es Bien. que en general, sí, en general tenés más permeado, o sea, tenés un tratamiento con otro tipo de membranas y entonces tenés presiones de máximo 10, 15 bares, no más que eso, no más que eso. Buenísimo, gracias. Eh, Ojo, cuando haces, por ejemplo, bueno, en Argelia me tocó trabajar en una planta de desalinización de 500.000 metros cúbicos día en la ciudad de Orán. 500.000 metros cúbicos día es un montón, era enorme, era una fábrica. Y tienen turbinas de recuperación de energía. Es decir, el agua pasa a través de la membrana y cuando sale por un lado sale el permeado, que es el agua sin sal, sin nada de sal, el agua desmineralizada, y por otro lado sale lo que queda como residuo, eso sale con mucha presión. Y entonces se utilizan turbinas que recuperan esa energía. Ah, qué buena idea. Muy bueno. Sí, sí, porque si no el costo de energía sería demasiado elevado. Y bueno, y esas turbinas recuperan energía, ya te la transforman en energía eléctrica o directamente energía mecánica que mueve las bombas. Y ese agua de rechazo, que es de alta salinidad, ¿dónde se termina? ¿Qué va? ¿Un pozo sumidero? ¿Dónde se vuelve? Al mar. Ok. Al mar. Sale del mar, vuelve al mar. No, bueno, se hacen estudios de impacto. Eso es lo mismo que, o sea, antes hablábamos del tema de los lodos, del tratamiento de aguas superficiales. Y en general, digamos, en casi todos lados, los lodos del tratamiento de aguas superficiales y vuelven al río. Vuelven al río, salvo casos donde estén muy alejados o donde haya legislaciones muy restrictivas. Y depende también de la cantidad de sedimentos que tenga el agua, porque hay ríos que vienen muy claros y bueno, no hay mayores problemas. En nuestro caso, nosotros tenemos ríos con mucho sedimento. O sea, tanto el río Paraná como el río de la Plata, gracias o sea, aportado por la cuenca del Bermejo fundamentalmente,
tenemos mucha carga sedimentaria. O sea, el proceso de clarificación es importante, es muy importante. Y bueno, entonces tenemos una producción de lodos importantes que en general se disponen al mismo río, aguas abajo de la captación. Bueno. Uno de los costos más importantes, bueno, como les decía, el tema de los costos y la vinculación entre agua y energía. Porque nosotros siempre vamos a necesitar energía vinculada al agua. O sea, el agua o sea, casi nada existe sin energía. Nosotros no podemos disponer de agua si no tenemos energía. La mayor parte de las veces la vamos a usar como energía de bombeo, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá, en esta tabla, este ejemplo lo busqué, aparece en una publicación de la CONEA, está bastante bien hecha, son unas hojitas didácticas, le llaman. Después le voy a dar la fuente. Y entonces es la energía necesaria en kilowatt-hora para producir 1 metro cúbico de agua potable por tipo de fuente. Entonces, pero hay que decir que son dos cosas distintas, ¿no? Porque aguas subterráneas, por ejemplo, el ejemplo que pone acá, que pone 0,48, eso es un promedio, digamos. O sea, nosotros en general en Buenos Aires tenemos menos costo que eso, en kilowatt-hora por metro cúbico. Porque tenemos una altura de bombeo que es más reducida. O sea, eso depende de la altura de bombeo. Y como en las aguas subterráneas en general no hay tratamiento, o sea, nosotros en algunos casos tenemos tratamiento, por ejemplo, en AISA, o en el interior del país también, en Santa Fe, por ejemplo, se hace tratamiento de aguas subterráneas en algunos casos porque vienen con mucho arsénico. Bueno, en esos casos se incorpora, digamos, a ese costo de energía, se le incorpora está buenísimo esto. Estilo. ¿Se ve esto cuando yo voy marcando acá? Sí, ¿no? Todavía no. Ahí sí, ahí sí. Bueno, aguas subterráneas, acá dice 0,48, como le digo, esto es muy variable. En general, este es el costo de un agua subterránea que no está tratada, sino que es el costo puramente del bombeo. En agua de mar, ven que tiene un costo mucho más elevado, en kilowatt-hora. Kilowatt-hora, o sea, difícilmente menos de 2 kilowatt-hora por metro cúbico para el tratamiento del agua de mar. Y muchas veces mucho más. Depende también de la escala del tratamiento. Acá hay una cosa muy interesante. Reutilización de aguas residuales. Sí, te quería preguntar eso, Elio. ¿Tuviste experiencia? Porque es un tema bastante nuevo, ¿no? Mirá, yo lo que vi yo lo que vi como más innovador en esto es Singapur. Singapur se independizó de Malasia. O sea, ahí tuvieron cuando se crea el Estado de Singapur, se quiere unir a la Federación de Malasia no quiere, porque son chinos, hay diferencias étnicas ahí. Esto ocurrió al final de la Segunda Guerra Mundial, y Singapur dependía enteramente, si ustedes lo miran en el mapa, está la península malaya, y Singapur es una puntita en la punta que era el puerto, es un puerto. Y entonces Singapur dijo, bueno, tenemos diferencias étnicas, no quieren incorporarnos a nosotros de otro país, qué sé yo, bueno, vamos a independizarnos totalmente de Malasia. Y eran dependientes 100% en el agua. O sea, llegaba un caño desde Malasia que les daba agua a ellos. Porque Singapur es prácticamente una ciudad-estado, o sea, tiene muy poca superficie y tiene algunas lagunas adentro. Entonces, con ese objetivo, dijeron, bueno,
empezaron a estudiar qué era lo que les convenía hacer. Y tienen una captación, como les digo, tienen algunos lagos, tienen muchas precipitaciones en esa pequeña superficie que tiene, y entonces tienen, tienen aguas superficiales que las tratan y las consumen, pero eso no llega a corresponder con la demanda de la ciudad. Y entonces, ese surplus de agua que ellos necesitan, ¿cómo lo satisficieron? Lo hicieron a través de la potabilización de las aguas residuales. Es decir, ellos captan lo que son las aguas residuales, hacen un tratamiento muy complejo, un tratamiento importante con MBR, ¿ves? Ahí usa membranas, Membrane Biological Reactor. Son reactores biológicos y al mismo tiempo con membranas, donde hacen esa recuperación, salen con un agua que es potable. Salen con un agua que es potable, pero no la mandan a consumo directamente por una cuestión cultural. La gente no tomaría nunca el agua de la red si ellos enviaran esa. Entonces, con esa agua que sacan, que obtienen de la reutilización de aguas residuales, la mandan a los lagunas, a los lagos que tienen, la mezclan con el agua cruda y la tratan en la planta de tratamiento de aguas común, ¿no es cierto? Y entonces, con esa metodología, entre lo que les viene lo que les viene de captación de las aguas precipitadas, digamos, de aguas superficiales, más la reutilización de aguas residuales, ellos completan casi un 90% de las necesidades de agua que tienen. El 10% restante lo cubren con desalinización de agua de mar. ¿Por qué hacen esto? Porque, como ustedes ven acá, la reutilización de aguas residuales es más barata en energía que la producción de agua de mar. O sea, que la producción de agua potable a partir de agua de mar. Claro, ellos combinan las tres, el agua del lago, el agua residual y el agua de mar. Exacto. A mí me pareció, la verdad es que son súper inteligentes. Bueno, si van a Singapur, alguna vez ven eso, realmente son unos chinos innovadores, pero impresionantes. Bueno, perdón, Elio, pero el modelo israelí se parece bastante, ¿eh? El modelo israelí reutiliza aguas residuales y también emplea el agua de mar como complemento, y en este momento adquirió un superávit de producción de agua que le permite no solo dejar de explotar algunos cuerpos de agua importantes, lo que hace que el río Jordán vuelva a ser un río y no el charquito o el piolín de agua que fue durante los últimos tiempos, sino que además le estaba exportando agua a Jordania con bastante éxito. Y tiene un costo por metro cúbico productivo de $0.54 el metro cúbico. Claro. Mirá, yo el caso de Israel, yo lo que sabía, yo no conozco o sea, nunca trabajé en Israel, o sea, no lo conozco de adentro. En Singapur tampoco trabajé en Singapur, pero estaba en Yakarta, viste, justo enfrente, a media hora de vuelo, y la verdad es que fui muchas veces. Incluso hacían la Semana del Agua en Asia, se hace en Singapur. O sea que yo iba y visitábamos las plantas y tuvimos mucha interrelación con ellos. Por eso lo conozco. No conozco el de Israel. Se puede leer, ¿eh? Yo acá tengo un libro que yo me enteré por un libro, tampoco conozco Israel. Y escúchame, me encantaría que me lleven, pero bueno. Lo de Israel, Adrián, te pregunto. Sí. ¿No es la reutilización de aguas residuales, no es para la irrigación que ellos la usan fundamentalmente? La usan fundamentalmente para la irrigación, sí, es cierto. Y eso, en la primera estrategia que ellos tuvieron justamente fue emplear para la irrigación el agua residual, de manera tal de no emplear el agua de los acuíferos o de los medios superficiales. Y ahí, la verdad que los tipos ahí digamos, progresaron bastante, ¿no? En lo que es gestión del agua, pues se desligaron de un clavo de encima, ¿no? Que si no, todo dependía del famoso acueducto al Negev, ¿viste? Está bien. Iba creo que además de Galilea a Negev. Y después, lo que hicieron después sí fue incorporar
el agua salada del mar tratada, y bueno, eso fue lo que eventualmente, ya sí, pero ellos tienen un modelo, por ejemplo, totalmente estatista. El agua en Israel, incluso no podés usar por tu cuenta ni siquiera el agua de lluvia. O sea, el agua de lluvia es del Estado, ¿entendés? Todo lo que llueve en Israel es del Estado. Está prohibido que vos utilices el agua de precipitaciones. Sí. Yo lo que señalo el caso de Singapur, porque es uno que yo conozco, No, está donde bien. las aguas residuales se utilizan como agua potable. O sea, se transforman en agua potable. Cuando vos la tratás y la llevás para agua de irrigación, no son las mismas exigencias. No tenés la misma exigencia de Claro que tratamiento. no. Claro que no. Incluso para utilizar agua como agua de irrigación, si viene con un poco de nitrógeno, está bueno, digamos, porque el nitrógeno es un nutriente. Si viene con un poco Sí. de fósforo, está bueno, Sí, porque son nutrientes sí. para las plantas. En cambio, cuando vas a potabilizarla, no puede venir con nitrógeno, digamos, bueno, nosotros lo conocemos, el Sí. nitrato es lo más habitual. Y bueno, y con fósforo mucho menos tampoco, también. O sea, ese es el tema. Si en Israel lo hacen y potabilizan el agua residual, está perfecto. Digamos, como yo te digo, como yo les comento acá, o sea, potabilizar el agua cloacal es más barato que potabilizar el agua de mar. Es más barato. Y bueno, eso. Y Sí, bueno, sí, después. quería comentar que lo que vos decías de la cuestión cultural, justamente en el debate que hay en California por la escasez del agua, está, digamos, la paradoja de que las ciudades tienen que comprar estos permisos de usos, entonces se están empezando a plantear el uso de las aguas residuales. Entonces los que están en contra pusieron una frase que es del inodoro a tu vaso, ¿viste? Para pegarle bien en lo emocional y de tirarlo. Entonces, los geólogos y los ingenieros que están en este debate dicen, bueno, si me pones eso en la discusión, algo tan emotivo, no te voy a ganar nunca. Entonces, dejemos lo emotivo por el lado y trabajemos con el dato duro, y justamente contaban estas experiencias de Singapur y de Israel. Yo me acuerdo en los 90 que estábamos laburando para la cervecería Quilmes, que en ese momento tenía una asociación con Heineken. Contaban, digamos, los argentinos que habían hecho y habían ido ahí a las plantas de Holanda, que justamente te mostraban, iba el presidente, el gerente general de la planta, de la planta industrial, digamos, a la planta de tratamiento, agarraba un vaso, lo llenaba del agua ya tratada y se la tomaba para mostrarle cuán, digamos, alto era el nivel de tratamiento. Obviamente había mil bromas con ese tema, pero sí, hay un tema cultural o emocional que nos lleva un poco al rechazo, pero es algo que claramente se viene. Yo te voy a contar una experiencia similar a lo que vos decís, pero mía. Ustedes saben, o sea, agua corriente en el mundo, abrir la canilla y que te salga agua, eso pasa en 1/3 del planeta. Europa, América del Norte, algunos lugares de Latinoamérica, y punto. Todo lo que es Asia, todo lo que es África, o sea, gran parte de Asia, todo lo que es África, en general tienen sistemas de distribución de agua intermitente. Es decir, hay algunas horas por día donde te llega el agua. Entonces, en esas horas vos aprovechás y haces lo que tenés necesidad de hacer, y tenés preparado tacho, bidones, la bañadera para llenar y para acumular agua. Eso es lo que pasa en los 2/3 del mundo. Como pasa eso, digamos, puede haber lo que se llama, en una cañería que no tiene agua,
que no está sometida a presión y que no tiene agua las 24 horas del día, cuando está vacía, pueden ingresar otros líquidos, en general líquidos contaminados. Y muchas veces líquidos cloacales, porque las cañerías de agua están vecinas a las cañerías cloacales y en algunos lugares están por arriba las cañerías cloacales. ¿Cómo ingresan? Ingresan a través de las pérdidas. Las pérdidas se transforman en intrusiones. Es lo que en inglés le llaman cross connection, muy común, muy común. Entonces, ¿qué pasa? La gente no está acostumbrada a tomar el agua de la canilla. En ningún lado. Salvo en los países europeos y los países que fueron colonizados directamente por los europeos o que están vinculados culturalmente. En el resto del mundo, la gente no toma el agua de la red, no toma el agua de la canilla. Y lo hace justificado digamos, en una experiencia real. Por ejemplo, en Asia toman té. O sea, agarran, cuando no tienen plata para comprar agua embotellada, que el agua embotellada también hay que dudarla, la calidad del agua. Pero bueno, cuando no tienen plata para comprar el agua embotellada, agarran el agua de la canilla y la calientan y se preparan un té. Y después lo enfrían o lo toman caliente, como fuere. Pero ustedes van a ver, se almuerza, se cena con té en Asia. ¿Por qué? Por eso, porque nadie toma agua de la canilla. Cuando yo llegué a trabajar a Yakarta, yo trabajé en la empresa de agua de Yakarta. No tiene saneamiento Yakarta. Yakarta es una ciudad, es una megalópoli que tiene 40 millones de habitantes, la capital de Indonesia, que tiene 280 millones de habitantes. Y la gente no tomaba agua de la canilla, por supuesto. Pero yo vi que se había mejorado tanto el servicio que teníamos servicio ininterrumpido 24 horas en toda la ciudad y que la calidad del agua era buena. Entonces hice lo que vos dijiste. O sea, instalamos, ¿cómo es? Water dispenser. ¿Cómo es? ¿Viste? Los sistemas de bebederos. Dispenser, sí. De bebederos. Instalamos los bebederos. Nadie tomaba el agua de los bebederos, ¿no? En la empresa y en las oficinas comerciales. Para tratar, porque digo, es una forma de vender también. Si nosotros le demostramos a la gente que la gente puede consumir esa agua tranquilamente, digamos, tiene menos costo para comprar agua embotellada y entonces, bueno, de alguna manera, digamos, nosotros estamos favoreciendo comercialmente también a la empresa. Era una empresa muy comercial. Y bueno, también hicimos esa experiencia, instalamos los dispensers, llevamos a todos los jefes, llevamos todo con los análisis y tomábamos agua ahí en los bebederos. Y bueno, y funcionó bastante bien. Pero bueno, ¿no? esa costumbre, o sea, esa cultura de tomar el agua de la canilla no está en todo el mundo incorporada. Bueno, el tema de agua y energía, o sea, también está vinculado a la tarifa de la energía, ¿no es cierto? O sea, lo que nos va a costar el tratamiento y nos va a costar el bombeo va a estar vinculado también con el costo de la energía. Bueno, este es el costo del kilowatt hora en 2018, según Statista, que es un sitio que hace toda estadística del mundo. Y que bueno, en Alemania está en 0,33 centavos de dólares y va disminuyendo hasta China, que tiene 0,08 centavos de dólar por kilowatt hora, y nosotros en Argentina tenemos el menor costo posible, o sea, de todos estos países listados, que estamos en 0,01 dólar por kilowatt hora. Yo me acuerdo, sí, es cierto, porque
digamos, nosotros en AISA hicimos un estudio para mejorando la eficiencia de bombeo, cuánta plata ahorrábamos. Y si se justificaba cambiar bombas. Cambiar bombas en los pozos, o sea, teníamos pozos con bombas saben cómo en general se utilizan electrobombas sumergibles ahora en los pozos, entonces teníamos bombas que tenían un rendimiento bajo, de 30% del rendimiento, o sea, que nosotros, una bomba más o menos tiene que estar en el orden del 60% de rendimiento, o sea que podíamos consumir la mitad de la energía para producir la misma cantidad de agua. Si cambiábamos la bomba. Ahora, para cambiar esa bomba, nosotros tenemos que invertir, tenemos que comprar una bomba nueva e instalarla. ¿Esa inversión la justifica o no la justifica esa reducción de los kilowatt-hora consumidos? Bueno, eso depende del costo, del valor del kilowatt-hora. Yo creo que, bueno, ahora no sé si es... creo que tenemos un kilowatt-hora muy barato en Argentina y creo que, por lo tanto, si tenemos una baja eficiencia de bombeo, no pesa demasiado sobre el global del conjunto del costo del agua. Estaremos haciendo un beneficio al país y al medio ambiente, pero en materia de impacto sobre el costo del agua, no vamos a tener mucho resultado. En lugares donde el kilowatt hora cuesta más caro, bueno, en ese caso está justificado, digamos, mejorar el rendimiento de bombeo. No sé si se entiende el concepto. Sí. Bien. No sé, hay algo... ¿Hay algo que les interese preguntar o...? Perfecto, buenísimo, Helio. Clarísimo, la verdad que está hiper claro. Si quieren le muestro esto del proyecto de optimización de energía de pozos y cómo se puede justificar. Sí, perfecto. Bueno, nosotros tenemos en AISA, por ejemplo, 700.000 metros cúbicos día de producción de agua subterránea, que son alrededor de 30.000 metros cúbicos hora. Pensemos que AISA tiene una población atendida del orden de los 12 millones de personas. O sea, la potencia total de... AISA es el cuarto consumidor de Argentina del país, de energía del país. Cuarto consumidor de energía. Sí, yo te había consultado, porque había visto inclusive que en algunos momentos del año pasa a ser el segundo consumidor. Puede ser, y sí. La potencia total de los pozos de AISA, que es el 15% del agua, son 16 megawatts. Nosotros calculamos la altura manométrica de bombeo entre la presión en boca de pozo sumado al nivel dinámico, ¿no es cierto? El nivel dinámico en el orden de los 40 metros. Entonces calculamos 50 metros de columna de agua. Y entonces hay una fórmula para calcular el rendimiento. Calcular el rendimiento que relaciona el caudal y la altura dividido por los kilowatts de potencia, y entonces me va a dar el rendimiento de la eficiencia de mi bombeo. Bueno, nosotros teníamos que, habiendo recibido los 10 partidos del conurbano que nos entregó ABSA en el año 2017-2018, que el rendimiento global había bajado y estaba en el orden de 25%, que es muy bajo si lo comparamos con el 60% que puede tener, que tiene normalmente un rendimiento de una electrobomba sumergible de pozo. Entonces,
Si nosotros, interviniendo en los pozos de peor rendimiento, conseguíamos llevar el rendimiento global de bombeo, en vez de 25, llevarlo al 50%, entonces la potencia del consumo eléctrico de pozo iba a bajar a la mitad, de 16 a 8 megawatts. Bueno, calculando con el... En ese momento, fíjate, la tarifa nuestra estaba en 2... no, 1,2... Perdón, yo estoy visual, creo que tenés que compartir otra pantalla, me parece. Pues estoy viendo todavía el cuadro azul de los consumos eléctricos. ¿Cuál cuadro azul? Ah. El último que comparabas los valores de Argentina al final de todo y Alemania arriba de todo. Creo que cuando vas a compartir pantalla tenés que elegir cuál es la pantalla que estás utilizando. Espera. Sí, tenés razón. Ahí está. Ahí está, sí, un cuadro con un fondo marrón. Ahí está. Bueno, tengo que volver a tengo que volver a explicar todo. No, se entendió perfecto. Creo que con la tabla última, ahí nos ayuda. Y este era el cuadro tarifario, entonces, utilizando el cuadro tarifario, en ese momento, bueno, calculamos, utilizando el cuadro tarifario, calculamos el rendimiento con la bomba existente, perdón. El rendimiento con la bomba existente, ve que está en estos valores, por ejemplo, estos son pozos de Guernica, y si le cambiábamos la bomba, ¿a qué rendimiento llegábamos? Y en función del costo de la bomba, en cuántos meses recuperábamos la inversión de haber cambiado la bomba. ¿Ven? En general 9 meses. Sí, pero sí. Menos, hoy, claro, y normalmente tenés vida útil para una electrobomba de esta del orden de los 5 años. O sea que era negocio, pero ahora creo que es menos negocio porque el valor de la energía bajó relativamente, claro. con relación al costo de una bomba. Yo sé que es un tema de ingeniería, pero el rendimiento de la bomba, el 23%, por ejemplo, que estaba en el primer renglón, sí. Los ingenieros que lo calculan con la presión, el caudal y la potencia del motor. Usan una formulita, pues yo siempre lo veo en las curvas. Ahí está. Acá está la fórmula. Tenés que multiplicar el caudal, sí, por la altura de bombeo. Sí. El caudal en metro cúbico hora. Sí. La altura de bombeo en metro de columna de agua. Sí. Por 2,7, que es un factor de corrección. Sí. Y lo dividís por la potencia, pero la potencia real, potencia real activa. Sí, sí. Por 1000. Excelente. Lo que tenés que calcular, bueno, hay que medir el caudal y real, y hay que calcular la altura de bombeo. La altura de bombeo es el nivel dinámico más la presión en boca de pozo. Claro. En metro de columna de agua. Esa es la formulita. También podés calcularlo en vez de utilizar esto que es la potencia, podés calcularlo con energía, digamos. ¿No es cierto? También. Bien, En buen dato.
en ese caso, en vez de caudal, acá pones volumen. Pero bueno, es parecido. Perfecto, buenísimo. Y bueno, después hay varios factores. Muchas veces, como se seca el pozo, te cierran la válvula. Trabaja válvula estrangulada. Ahí perdés energía. Se dispersa energía en forma de calor. Hay un pequeño aumento de la temperatura acá, que pasa a través de la válvula estrangulada. Bueno, eso hay que evitarlo. En ninguna explotación está bueno que un pozo trabaje a válvula estrangulada, porque estás perdiendo plata ahí, en energía. Bueno, si el Sí, pozo eso sé. si el pozo está colmatado, digamos, también vas a tener un menor caudal específico, o capacidad específica, no sé cómo se dice ahora. Sí, no sé, Adrián nos va a corregir, pero en general hablamos de caudal específico. Claro. Así que bueno, Caudal eso. específico, es correcto. Eso Está son las bien. usanzas de los autores, ¿viste? Si Sí, claro. si lees de la península es una cosa, y si lees por ahí de México, a lo mejor te usan la otra, pero nada más. Bien. Bueno, y a Perdón, ver. Elio, cuando tenés ahí, antes mostrabas la curva del motor o de la bomba, y si Ah, querés mostrarlo de nuevo, yo para mostrarle esto le. eso. Porque cuando te vas del rango, fíjense, del caudal, que es el eje X, es lo que decía Helio, si vos cerrás mucho la esclusa, te vas de rango y la eficiencia también disminuye en forma proporcional, y eso es dinero. Sí, en realidad, o sea, trabajar con válvula estrangulada, nunca jamás, porque ahí estás perdiendo energía. O sea, normalmente cuando estrangulan la válvula es porque el nivel dinámico se les va muy abajo. ¿Por qué? Porque están poniendo una bomba que no está bien para ese pozo. Eh, Entonces, en vez de poner una bomba con un caudal tan grande, digamos, poner una bomba con un caudal menor. Y entonces la ubicás dentro de la zona recomendable, dentro de la zona donde paralelamente con esta es la curva caudal-altura, ¿no es cierto?, de una bomba, que es la curva característica. Paralelamente tenés la curva de rendimiento en función del caudal. O sea, vos tenés un caudal para cada bomba, que es el caudal adecuado para trabajar. Si trabaja fuera de esa zona, y bueno, vas a tener un rendimiento bajo del bombeo. Entonces vas a estar gastando más energía de la que sería posible. Finalmente tu explotación te está costando más. Considerando esto, considerando que nosotros, en la producción de agua subterránea, del costo total, la energía es representa más del 90%. Wow. Wow. La inversión de la bomba representará el 1, 2, 3%, el costo de la bomba. Si compras una bomba más o menos buena que te dure en el tiempo, nada. Y el mantenimiento también es muy bajo. La mayor parte del costo es la energía, sobre todo cuando estás en países donde la energía es más cara. Si vos estás trabajando en Alemania, digamos, bueno, olvídate. Tenés que te van a dar un premio, te van a dar un bonus al final del año, cada vez si les haces ahorrar energía. O sea, un indicador de la performance de tu gestión va a ser cuánta energía consumís. Vos Sí, estás a cargo. cada un punto porcentual que le hagas bajar son millones de Por, su- euros de lo que quieras medir. por supuesto, por supuesto. Nosotros con la tarifa baja de la energía que tenemos, y bueno, la verdad que no, a veces no se justifica tanto. Entonces no Claro, pero entra como una igual, variable de performance.
Claro, pero igual, fíjate que a pesar de ser económica la energía acá en el país, te absorbe más del 90%, es casi el 100%, 96%, casi el 100%. Sí, bueno, ojo, esto que estoy poniendo acá es global, ¿eh? Ah, ok, ok. Vos tenés que calcularlo para cada lugar. Mirá, por ejemplo, la política de venta de Grundfos, ¿conocen la marca Grundfos de bombas? Sí, sí. Bueno, Grundfos se hizo famosa desde los años 90 trabajando esta temática. Ellos metieron bombas como locos en el mundo trabajando esto. Ellos fueron bastante innovadores en esto porque fueron los primeros que se metieron con este tema. Y ellos se metieron a decir, nosotros vendemos las bombas con mejor rendimiento del mercado. Y te hacemos ahorrar tanta guita. Así impusieron el producto. Ese fue el modelo de negocios de ellos. Después desarrollaron un montón de otras cosas, ¿no es cierto? Pero al principio fue así. Y después lo impusieron en todo el mercado. Hoy en día no hay ningún fabricante de bomba que no vaya a entrar en este terreno. Todos te van a decir que ellos son súper eficientes. Y que te lo venden y que la bomba te va a respetar la curva y te hacen la demostración, el ensayo piloto que fuere necesario para esto, porque saben que, bueno, esto es sumamente importante. Bueno. Sí, aprovecho esto que estás comentando, porque hicimos una charla sobre las perspectivas futuras, las inserciones laborales, cuáles son los grandes temas que están viniendo en hidrogeología. Y uno es esto que vos trabajás activamente, Elio, la relación de la energía con la producción de agua. Cada vez se está virando más la evaluación de los sistemas de agua, de los campos de bombeo, del aprovechamiento del agua, a incorporar en los cálculos la eficiencia energética, obviamente por una cuestión económica, pero por estos nuevos paradigmas generales, digamos, que hay en cuanto al ahorro energético. Entonces, no solo tenemos un ojo mirando el agua, el otro ojo tiene que estar mirando la energía asociada a esa producción de agua. Claro, por supuesto. Y esta es una temática que empezó a aparecer en los años 70 con la crisis de petróleo. Claro. Cuando se produjo, digamos, la guerra de los 6 días y los países árabes empezaron a cerrar el grifo de petróleo, sí. Se formó la OPEP. Y después en los años 90 se redujo, digamos, años 80-90, porque en los años 90 tenías el precio de la energía, el precio de barril de petróleo fue el más bajo de la historia, $8 por barril. Y después en los años 2000 el precio llegó a 2010, ¿cuánto estaba? Estaba como $150 el barril. Sí, el pico fue 120, sí. Se mantuvo ahí, bueno, pero por lo que vos bien sabés de demanda china, ¿no? Sí. Claro. Entonces ahí digamos, con todo ese proceso, el valor de la energía empieza a tener verdaderamente una importancia. Y además, la toma de conciencia del impacto de la producción de energía sobre el medio ambiente, por supuesto. ¿Cierto? Sí, obvio. Sí. Una pregunta. ¿Se puede deducir que bueno, en realidad, ¿qué es más barato? ¿Suministrar agua superficial o agua subterránea? No. Agua subterránea, sin duda. ¿Sí? ¿Por todo el efecto del tratamiento? Por el tratamiento, sí. Sí. Okay. El único problema del agua,
O sea, perdón, voy a situar mejor la respuesta, Muriel. Dale. Si vos tenés una población reducida, agua subterránea. Si tenés una población importante Sí. 3 y millones de tenés, habitantes, por ejemplo. y tenés disponibilidades, o sea, si tenés una población superior a los 100.000 habitantes, 200.000 habitantes, y tenés disponibilidad suficiente de agua superficial, y el agua superficial. Ok. El agua superficial. ¿Quiere- Porque en general la captación del agua subterránea es más limitada por unidad. Ok. Tenés que hacer muchos pozos. Entonces, ahí el agua superficial va a ganar en escala, digamos. Exacto. En Por la ganancia en escala también baja el costo Claro. el costo del tratamiento Y sí, por, sí, por metro cúbico. Okay. sí, sí. Sí, es Ok, verdad. por tu respuesta deduzco que no sos un talibán del agua subterránea, en el sentido que si tenés que gestionar el agua, ves la condición particular de cada ciudad o cada región y barajás, digamos, las opciones. O al contrario, te pones en una postura agua subterránea y punto, no se negocia. ¿Cómo es tu postura? No, pero ahí vamos a una cuestión lógica, Marce. Hasta los años 80, por ejemplo, vamos a la zona norte de Gran Buenos Aires. En el año 85, creo que fue 85, 86, Alfonsín inaugura la estación elevadora Villa Adelina. La estación elevadora Villa Adelina recibe, a través de un conducto que está a 30 y pico de metros de profundidad, 35 de metros de profundidad, un conducto que tiene 3 metros de diámetro y que transporta el agua por gravedad, desde Planta San Martín, o sea, desde Palermo, Uh-huh. Una capacidad de, no sé, creo que está en el orden de, pongámosle, 8.000 metros cúbicos, 8.000 metros cúbicos hora de agua promedio. 5.000, 6.000, 7.000, algo así. Fíjate lo que pasaba, eso se inaugura en el año 85. Hasta el año 85, todo Vicente López, todo San Martín, todo San Isidro se proveía de agua subterránea. Con una población menos densa que la que tenemos hoy. ¿Qué pasaba con el acuífero Puelche? Los niveles estáticos estaban a 50 metros bajo el nivel del terreno, 55 metros bajo el nivel del terreno. Las arenas, o sea, estaba por debajo del techo de las arenas Puelche. Sí, eso pongo un asterisco. Lo publicó Adrián y era un trabajo que en el AIDIS creo que lo publicó, me va a corregir Adrián, y marcaba 3 grandes conos. Uno en toda esta zona que estás mencionando, otra en Morón, que vos también la conoces, Celio, y la otra en la zona de Quilmes. Me corrigen si no estoy diciendo lo correcto, pero sí, él marcaba en esa publicación que estaba justamente a nivel del techo o por debajo, ya el Puelche era freático. Sí, ha habido, sí, eso está publicado. Hay una primera, como un avance en AIDIS, pero hay un resumen de toda la evolución en una publicación del IGME del año 2001 que está en la web. Se puede bajar. Bien, excelente, la voy a ver, Adrián, buenísimo. Y después te tiro, viste, para buscar bien, Dale. porque viste cómo es. Después te tiro bien el nombre, pero si por ahí pones con Urbano Bonaerense, revista IGME, Silva Abuso, seguro aparece. Genial. Ahí hay un compilado de la piezometría, digamos, hasta fines de los 80, fines de los... es más, metí los datos de Mario Hernández, así que hay del 60-70, de principios de los 80, de fines de principios de los 90, y cuando recupera también. Sí, sin duda.
No, ahí varió, y varió mucho, y eso hizo que variara también la calidad del agua. Ahí hay un trabajo también del 2007 que tenemos en el Congreso de Hidrogeología de Paraná, que también muestra la dilución de nitratos y el desplazamiento de la isocurva de 45 ppm a consecuencia de lo que acabas de decir vos. Claro, claro. Hubo algunas mejoras en la calidad del agua. Y eso por ahí es un dato que Es real. estaría bueno que lo labure. En el Pampeano. En los pozos. Claro, Los fue pozos elástico. En el Pampeano pasó. Sí. Te cuento lo que pasó. En los pozos originales de obras sanitarias, los pozos que se hacían en los años 40, años 50, analizaban arsénico, uranio en todos los pozos. Y en los pozos que construían en el conurbano encontraban siempre arsénico en general. Yo creo, y bastante a veces, yo creo que esa depresión de los conos, creo que introdujo un ambiente mucho más oxidante dentro del acuífero, que hizo que el hierro retuviera, los hidróxidos de hierro retuvieran el arsénico, y el arsénico desapareció. No tenemos prácticamente problemas de arsénico hoy. Mirá, coincido con vos en esto. Lo que pasa es que eso nunca lo publiqué por falta de guita para un adecuado trabajo hidrogeoquímico, ¿no? Sí. Claro, entonces, pero por ejemplo, yo tengo un par de trabajos privados, tengo una anécdota con la Mercedes-Benz, ¿no es cierto?, la cual en el año 98 me contrata para explicar por qué está el arsénico en la Puelche, y dije básicamente lo mismo que vos, que sometidos al cono de depresión parece que el arsénico, por alguna razón, logra pasar al Puelche, ¿viste? Claro. Pero esto no es lo cómico. En el 2007 me vuelven a llamar por el mismo problema. Escuchate este, y le digo, yo eso ya se lo dije en el informe del 98. Miren, sí, pero cambiaron de gerente en Alemania y este es otro gerente preocupado y quiere otro trabajo similar, y volví a decirle exactamente lo mismo porque la situación era exactamente la misma. El arsénico logra pasar al Puelche justamente en situaciones de sobreexplotación, ¿no? Pero yo no tengo en claro todavía Yo creo que el mecanismo hidrogeoquímico por el que lo hace, ¿no es cierto? Yo creo que ni siquiera en condiciones de explotación. Yo creo que normalmente cuando en zona de recarga, desde el Pampeano, en zona de recarga del Pampeano, creo que hay aguas con arsénico nativas en el Puelche. Y yo creo que desaparecen del Puelche, porque esa experiencia la hice en Firmat, que no hay Puelche en Firmat, ¿no? No, sí. Donde en las zonas donde hay cono de depresión, hay concentración de la explotación, el agua aparece más oxigenada, más saturada en oxígeno, y paralelamente hay por supuesto, un aumento del nitrato y una disminución paralela del arsénico. Ahora, yo creo que el arsénico queda retenido porque paralelamente se oxida el hierro, hay hierro en todo lado, digamos, hay hierro, se oxida el hierro y se forma, y esos hidróxidos de hierro actúan como un agente de absorción del arsénico. Mirá, puede ser, de todas maneras, te digo, Elio, mirá. Eso es lo que pasa en Bangladesh. Puede ser, y es el principio de la tecnología de tratamiento, ¿viste? Con pellets, que están usando los alemanes, la Bayer fundamentalmente, para el tratamiento de arsénico. De todas maneras, también el propio arsénico, viste que tiene un campo de estabilidad bastante complicadito. O sea, viste que en función del pH y el LH, y eso también le hace cambiar muy notoriamente el tamaño de la molécula, porque mientras está como arsénico 3, por ejemplo, es una molécula muy chiquitita, ¿viste? Y tiene carga positiva, mientras que con pocas variaciones también de H y de pH, se hace, ¿viste? Arseniato y pasa a ser una molécula más grande y de carga negativa. Entonces, y todo eso, digamos, estando de por medio de las arcillas de la formación Puelche, juega de manera distinta, ¿no? En un caso o en otro caso.
O sea que, Puede ser. ojo, no descargo todo al hierro porque puede ser también otra causal que se sume, digamos, ¿no? a la Sí. problemática. Ahora, yo coincido todo esto, el problema de todo esto pasa porque habría que hacer un laburo hidrogeoquímico, viste, piola, bien Garpetti, ¿no es cierto? ¿No? Qué sé yo, viste, Helio, es lo que nunca ha habido, ¿no? O sea, yo estoy Sí, como vos, ¿no? Viste, datos que uno tiene, bueno, de la experiencia, de lo que uno ve, pero que en realidad yo no tendría, porque si vos me decís hoy, ¿tenés información para apoyar esto en un paper? Te diría no. claro. Así de sencillo. No, claro, 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 claro. ¿Viste? Bueno, está buenísimo eso, y lo que vos mencionabas antes, del estudio, digamos, del movimiento de la piezometría y la creación de estos conos, en realidad lo que estaría bueno es acompañarlo con lo que fue el crecimiento y acá viene, digamos, la respuesta a lo que dice Marcelo. Soy un talibán del agua subterránea, no puedo ser un talibán del agua subterránea, o sea, pero el agua subterránea siempre, en la ciudad de Buenos Aires, siempre el agua subterránea resolvió el problema de la provisión de agua al principio. La capital, la ciudad de Buenos Aires, tenía pozos también. Si van a las referencias de principios del siglo XX, en parte de la ciudad se daba agua a partir de la planta potabilizadora que estaba en lo que hoy es el Museo Nacional de Bellas Artes, Sí. y en toda la periferia se daba agua a partir de pozos. Sí, y de los pozos de ferrocarril, incluso. Y sí, y de los pozos que iba construyendo también obras sanitarias de la nación o las empresas inglesas que estaban a cargo del servicio antes. Y después, y cuando crece la población y se densifica, tienen que llegar con agua superficial, porque el agua de pozo no alcanza. O sea, para la densidad poblacional que nosotros tenemos por kilómetro cuadrado en Buenos Aires, no podemos resolver el problema con agua subterránea. Imposible. Imposible. O sea, encima con la ineficiencia que les estaba comentando antes de nuestras redes, que tenemos pérdida de agua, bueno, no podemos. Entonces, no te queda otra que acudir al agua superficial. Y bueno, yo soy partidario de un mix. Yo creo que podríamos usar mucha más agua subterránea de la que usamos en AISA. Lo que pasa que también la explotación con agua subterránea es más compleja